Imagina un mundo donde la bondad no es más que una debilidad, un campo de batalla donde solo sobreviven los astutos. ¿Qué harías si te dijera que, al elegir ser bueno en un sistema que premia el egoísmo, ya estás condenado a ser arrastrado por las fuerzas que no comprendes? Nicolás Maquiavelo no escribía para los ingenuos, sino para los valientes, los que se atreven a ver la verdad detrás del poder. Vamos a sumergirnos en su legado, pero ten cuidado. En sus palabras no encontrarás consuelo, sino una guía fría y directa para enfrentar un sistema despiadado. Te atreves a ver lo que otros prefieren ignorar, porque al final, entenderlo podría ser la única forma de escapar. ¿Qué podemos aprender de este filósofo renacentista en medio del caos moderno? Aunque el mundo cambie, las reglas del poder permanecen intactas, y quienes no las entienden siguen siendo meros peones en la partida. Hoy más que nunca, invocamos el legado de Maquiavelo, no como un consuelo, sino como una antorcha que nos ilumina en medio de la oscuridad de un sistema que se desvanece. Este maestro no ofrece consuelo, sino espadas argumentativas afiladas que cortan como acero. Nos entrega verdades que despojan a un sistema hipócrita de su máscara, ofreciéndonos las llaves para abrir las compuertas selladas de la Matrix. El momento de escapar es ahora. Es una afirmación que resuena con una urgencia palpable, como si el tiempo fuera un enemigo invisible que avanza sin descanso. La idea de que es mejor prevenir que curar no solo es una máxima sensata, sino una estrategia fundamental para aquellos que buscan sobrevivir en un entorno lleno de incertidumbre y peligro inminente. En el caso de Maquiavelo, esta visión se traduce en una actitud pragmática hacia la política y el poder. En un mundo en el que las tragedias se desatan con rapidez y las oportunidades se desvanecen en un abrir y cerrar de ojos, la acción inmediata puede marcar la diferencia entre la vida y la ruina. El pensar que se puede esperar al peligro y luego reaccionar es una falacia que, en su mayoría, conduce a la perdición. Maquiavelo comprendió profundamente esta verdad, al igual que su época, plagada de incertidumbre y cambios violentos. Florencia, la ciudad que vio nacer a Maquiavelo en 1469, no era solo una cuna del renacimiento artístico, sino también un campo de batalla político, donde la belleza y la traición se entrelazaban en cada rincón. Mientras grandes genios del arte como Miguel Ángel y Rafael dejaban su huella en la historia a través de obras inmortales, los políticos tejían sus propias intrincadas estrategias, usando el poder y la sangre como herramientas para moldear el destino de las personas. Esta dualidad entre la luz del arte y las sombras de la política fue el caldo de cultivo en el que Maquiavelo se forjó como pensador y estratega. En un mundo donde la estética y la moralidad eran celebradas, las fuerzas que dominaban el poder político eran mucho más oscuras, implacables y despiadadas. Maquiavelo no era un simple observador de este mundo turbulento. Él mismo fue un actor involucrado en el drama político de su tiempo. Su vida estuvo marcada por los giros y las conspiraciones que definieron la Florencia del siglo XV, una ciudad que oscilaba entre la gloria y la decadencia. A través de su familia, que aunque noble, vivía una etapa de declive, Maquiavelo tuvo una visión temprana y cruda de la realidad del poder. Para él, las distinciones entre buenos y malos gobernantes no tenían mucho sentido. La política era un juego de supervivencia donde las buenas intenciones no siempre eran suficientes para asegurar el triunfo. Si bien los ideales eran necesarios en el plano moral, en el terreno político la adaptabilidad y la astucia eran las cualidades que realmente determinaban el éxito. Florencia, bajo el dominio de la familia Medici, representaba un microcosmos de la política renacentista. Los Medici, que eran a la vez patrocinadores del arte y maquinadores del poder, ejercían su dominio sobre la ciudad de una manera astuta y despiadada. Aunque la fachada de Florencia parecía reflejar un sistema democrático, en realidad, era una dictadura velada, donde las decisiones claves se tomaban en las sombras, lejos de los ojos del pueblo. El sistema que los Medici implementaron funcionaba como un tablero de ajedrez, donde cada pieza estaba cuidadosamente movida para asegurar su supremacía, sin importar el costo humano o ético. Maquiavelo, al ser parte de este entorno, entendió que, en un escenario tan cargado de traiciones y luchas de poder, la virtud no tenía lugar.
Los gobernantes que se mantenían en el poder eran aquellos que sabían cómo manipular, adaptarse y, si fuera necesario, destruir a sus oponentes. El joven Maquiavelo fue testigo de eventos que dejaron una huella profunda en su pensamiento y en su interpretación del poder. Un ejemplo de ello fue la brutal masacre de los conspiradores contra los Medici, un acto que simbolizaba la cruda realidad de la política florentina. Aquella acción, una muestra de la implacable necesidad de consolidar el poder, enseñó a Maquiavelo que el poder no se compartía, se imponía. La lección fue clara. En la lucha por el poder, no hay espacio para la debilidad ni para la moralidad idealizada. El líder que vacila, que se detiene a considerar las consecuencias de sus acciones en términos de justicia o bondad, es el líder destinado a fracasar. Este aprendizaje se profundizó en 1494, cuando los Medici fueron expulsados de Florencia y Maquiavelo, ahora en una posición de funcionario público, tuvo la oportunidad de ver el poder desde una perspectiva diferente. A través de misiones diplomáticas y observando a los grandes monarcas y príncipes europeos, desarrolló una comprensión más precisa de las dinámicas del poder. Comenzó a formular su teoría política, que se apartaba de los principios morales tradicionales. Según Maquiavelo, un líder no debía depender de la moralidad ni de la bondad, sino de la eficacia y de su capacidad para mantener el control. En su análisis, los grandes líderes de su tiempo no dudaban en tomar decisiones que, aunque hoy podrían considerarse despiadadas, para ellos eran necesarias para consolidar su dominio y garantizar la estabilidad de su poder. Uno de los ejemplos más impactantes de esta filosofía fue César Borgia, un hombre que marcó profundamente la teoría política de Maquiavelo. Borgia entendió como pocos la importancia de manipular el poder, utilizando tanto el miedo como la crueldad para asegurar su dominio. En sus acciones, Maquiavelo vio un modelo perfecto de lo que un líder debe ser: astuto, calculador, dispuesto a sacrificar lo necesario para afianzar su posición. Un acto particularmente brutal de Borgia fue el sacrificio de su propio servidor, Ramiro de Lorca, una medida destinada a calmar el pueblo y reforzar su control. Para Maquiavelo, este tipo de decisiones no eran solo ejemplos de tiranía, sino de la dura realidad de cómo funcionaba el poder. El poder, entendió Maquiavelo, no se ejerce con la bondad o la justicia, sino con astucia, firmeza y la disposición a hacer lo que sea necesario para mantener el control. La caída de Maquiavelo en 1512, cuando los Medici regresaron al poder, marcó el fin de una era para él. Arrestado, torturado y desterrado, pasó sus últimos años en el olvido, pero fue durante este exilio cuando escribió su obra maestra, El Príncipe. Su esperanza era recuperar el favor de los Medici, pero la obra fue ignorada, lo que dejó a Maquiavelo en el exilio y la marginación. Sin embargo, más allá de su fama como estratega político, Maquiavelo también fue un hombre con un lado menos conocido, un dramaturgo y escritor de comedias, que usaba el humor para lidiar con la adversidad. Sus cartas personales, llenas de ironía, reflejan una faceta humana y compleja, una que se burlaba incluso de su propio destino. A lo largo de los siglos, la palabra maquiavélico ha sido sinónimo de maldad, manipulación y crueldad. Sin embargo, Maquiavelo no promovía la crueldad por capricho, sino que describía cómo operaba el poder en su tiempo. Para él, el poder no era inherentemente bueno ni malo, simplemente era. En un mundo donde la moralidad y la bondad fueron durante mucho tiempo las piedras angulares de la filosofía política, Maquiavelo rompió con estos valores tradicionales. En su lugar, presentó una visión más cruda y realista. El poder debe ser adquirido y mantenido a toda costa, y no importa cómo se logre siempre que sea eficaz. A través de su obra, Maquiavelo no solo mostró cómo funcionaba la política en su época, sino que, de forma perturbadora, nos enseñó que esos mismos principios siguen siendo relevantes en el análisis del poder incluso hoy. Hoy vivimos en una sociedad que se disfraza de moralidad, una construcción que se presenta como el pilar de nuestras vidas cotidianas y la base sobre la cual se nos insta a actuar. Nos dicen que debemos trabajar arduamente, seguir las reglas establecidas y confiar en las instituciones que garanticen el bienestar común. Es un discurso que se repite constantemente, tanto en el ámbito personal como en el colectivo,
Una narrativa que busca hacernos sentir parte de un sistema justo y equilibrado. Sin embargo, al mirar más de cerca, la realidad es mucho más compleja y desoladora. Lo que se presenta como un pacto moral es, en muchos casos, una fachada cuidadosamente construida para ocultar los verdaderos mecanismos del poder. Detrás de esa superficie de bondad y rectitud, el sistema opera sin ninguna ética más allá de la eficiencia en el control y la manipulación de las percepciones. Nos han enseñado a confiar en la estructura, a creer en el bienestar que nos prometen las leyes y las instituciones, pero lo que realmente ocurre es que estas mismas estructuras han sido diseñadas para mantenernos dóciles, mientras las élites continúan consolidando su poder y riquezas. Maquiavelo lo advirtió hace más de 500 años. En su obra, subrayó que un líder no necesita ser virtuoso, sino que debe parecerlo. Es un principio tan radical como pragmático, que puede parecer amoral a primera vista, pero cuya verdad sigue siendo tan pertinente hoy como en la época del Renacimiento. Las grandes corporaciones del siglo XXI son un claro ejemplo de esta dinámica. A menudo, vemos cómo promueven causas sociales y ambientales en sus campañas publicitarias, llenando el espacio con mensajes sobre sostenibilidad, justicia y equidad. Estas acciones, sin embargo, no son siempre un reflejo de un verdadero compromiso con esos valores. En la mayoría de los casos, las corporaciones están mucho más interesadas en maximizar sus ganancias que en cambiar el mundo. Pero lo importante aquí no es si están realmente comprometidas con la causa, sino cómo logran crear la apariencia de estarlo. Según Maquiavelo, lo que verdaderamente importa no es la sinceridad, sino la efectividad. Lo esencial para mantener el poder es la capacidad de manipular la percepción pública, de controlar lo que se ve, más que lo que realmente se hace. Maquiavelo entendió como pocos el poder de la percepción sobre la realidad. Su visión era clara. Las masas no buscan la verdad, sino que se quedan con lo que ven. Las apariencias son la moneda de cambio en el juego del poder. Los hombres juzgan más por los ojos que por las manos, escribía, porque lo que se ve es accesible para todos, mientras que lo que se toca, lo que realmente sucede detrás de la fachada, solo es conocido por unos pocos. Todos ven lo que pareces, pero pocos comprenden lo que eres, y esos pocos no se atreven a oponerse a la opinión mayoritaria, señalaba. Esta reflexión revela un entendimiento profundo de la naturaleza humana. Los individuos no se guían por la verdad objetiva, sino por lo que les resulta más fácil asimilar y por lo que se ajusta a su visión del mundo. La verdad, en este contexto, se convierte en una construcción maleable, algo que puede ser gestionado por quienes tienen el poder de moldear las percepciones de los demás. Maquiavelo también tenía una visión muy cruda de la naturaleza humana. Para él, los hombres son inherentemente egoístas y malvados, y solo actúan con bondad cuando les conviene. Son ingratos, volubles y buscan su propio beneficio incluso a expensas de los demás. El principio maquiavélico de que los hombres son ingratos es una de sus observaciones más perturbadoras, pero también una de las más acertadas. La gratitud, el respeto o la lealtad no son sentimientos constantes en la naturaleza humana, sino reacciones circunstanciales que desaparecen cuando las necesidades o los intereses cambian. Maquiavelo no idealizaba al ser humano. Más bien, entendía que la lealtad y el apoyo son, en gran parte, transitorios y frágiles. Esto lo llevó a reconocer que hay dos vínculos principales que pueden generar lealtad: el amor y el miedo. Sin embargo, de estos, el amor le parecía más bien un ideal noble pero efímero, y en muchos casos, fácilmente quebrantable. La verdadera fuerza, para él, residía en el miedo, una emoción profunda e instintiva que permanece constante en la naturaleza humana. El miedo, cuando es bien gestionado, puede ser una herramienta mucho más sólida para mantener el orden y la lealtad. Maquiavelo no era insensible al amor. Sin embargo, entendía que el amor, en el contexto del poder, es algo que se desvanece rápidamente. El miedo, por otro lado, se basa en la amenaza de castigo, y esa amenaza es mucho más efectiva para mantener el control y la sumisión. La clave, según Maquiavelo, está en la administración precisa del miedo. Un gobernante que genera miedo puede sostener su poder, pero solo mientras el miedo no se transforme en odio. El odio,
Una vez establecido, puede desmantelar rápidamente cualquier estructura de poder. El gobernante que no sea capaz de distinguir entre el miedo saludable y el odio peligroso corre el riesgo de perder el equilibrio, provocando descontento y rebelión en su pueblo. El odio es corrosivo, mientras que el miedo, cuando es calculado y controlado, puede ser un pilar de estabilidad. Este principio nos invita a reflexionar sobre el arte del liderazgo en un sentido más amplio. Un líder no solo debe ser firme, sino también astuto. Debe ser respetado, pero no temido de manera irracional. La clave está en encontrar el equilibrio. Ser amado cuando sea posible, temido cuando sea necesario, pero nunca odiado. Este es el verdadero arte de gobernar. Un equilibrio frágil que requiere una comprensión profunda de la naturaleza humana y de cómo las emociones más básicas, como el amor, el miedo y el odio, pueden moldear el destino de un líder y su pueblo. En nuestra vida diaria, este principio también se aplica. La gente que es excesivamente complaciente, que no establece límites claros, se ve utilizada y manipulada. Cuando los límites se desdibujan, las personas tienden a perder el respeto, y el poder personal se desvanece. Sin embargo, cuando uno es firme y establece sus límites con claridad, el respeto de los demás surge naturalmente. Es un principio simple pero profundo. El respeto se construye a través de la consistencia, la firmeza y la capacidad de no ceder ante las presiones externas. Esto, en muchos aspectos, refleja cómo el poder debe ser ejercido, con firmeza, pero también con la inteligencia de saber cuándo y cómo utilizar la influencia para mantener el equilibrio sin caer en la crueldad ni en el abuso. El miedo puede inspirar orden, pero nunca debe transformarse en odio. En esa línea, Maquiavelo nos enseñó que el arte de gobernar no es solo un arte de control, sino un arte de equilibrio delicado. Maquiavelo también desafía nuestra percepción de la crueldad. A primera vista, su postura sobre la crueldad puede parecer brutal, pero su lógica es implacable. Los males deben extirparse rápidamente para evitar mayores daños. Las malas acciones deben corregirse de una vez, y los beneficios deben dispensarse poco a poco para que se valoren mejor. Esto refleja su enfoque estratégico sobre cómo administrar la crueldad con eficiencia para minimizar el resentimiento y maximizar el impacto. En nuestra vida, no se trata de ejercer crueldad hacia los demás, sino de ser implacables con aquello que nos mantiene atrapados. Los hábitos destructivos, las relaciones tóxicas, las creencias limitantes. La audacia, cuando se combina con estrategia, puede cambiar destinos. Cortar de raíz lo que nos frena puede ser lo más compasivo que hagamos por nosotros mismos. El verdadero poder no reside en la fuerza bruta, sino en la capacidad de tomar decisiones difíciles con precisión. ¿Tienes el coraje de eliminar lo que te detiene? ¿O seguirás permitiendo que los pequeños males acumulados lentamente te destruyan? La audacia es crucial. Maquiavelo lo entendió perfectamente. No hay cambio sin riesgo. El sistema quiere que te quedes dormido, que esperes el momento perfecto que nunca llega. Pero hoy, en este momento, tienes la llave para romper tus cadenas. La audacia no es lanzarse ciegamente, sino avanzar con propósito. Cada paso debe acercarte a tu victoria, no a sacrificios innecesarios. Ser estratégico, ser audaz, no es una opción, es la única forma de liberarte del sistema. El sistema, como lo entendía Maquiavelo, se alimenta del letargo de aquellos que no ven y de los que aceptan las apariencias como verdad. Pero tú no eres un espectador pasivo. Eres el escenario sobre el cual se pintan las fuerzas que te manipulan. Desafía la narrativa, cuestiona, descubre. Sé estratégico, no reactivo. El caos es lo que alimenta al sistema. Pero tú no estás aquí para desgastarte. Estás aquí para ganar. El último consejo de Maquiavelo es ser audaz. La audacia es lo que incendia la chispa del cambio. No hay revolución sin decisión. El sistema te quiere que postergues, que sigas esperando. Pero hoy tienes el poder de actuar. Con cada paso, desafías las estructuras que te oprimen. Los grandes logros pertenecen a aquellos que no temen desafiar al destino. El cambio no espera a los indecisos. Es momento de ser el arquitecto de tu propio destino. Maquiavelo, con sus enseñanzas,
no solo nos dejó un legado para los gobernantes, sino para aquellos que se atreven a gobernar su propia vida. Es hora de ser el príncipe de tu propia realidad.